Pues muy buenos días, familia. Me da mucho gusto estar ya en esta transmisión que a mí me tiene muy emocionado porque vamos a descubrir y conocer información esencial, información vital y sobre todo que toda la intención de estas transmisiones es dar valor, dar contenido, dar información que sea seria, que sea científica sobre todo, para poder dar lo mejor en cuestión de investigación, de fundamentos, y esto nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana, en nuestros retos de vida, porque, bueno, creo que hoy más que nunca debemos estar protegidos, informados. ¿Por qué? Pues porque simplemente las cosas están fuera de control para muchos, no entendemos qué está pasando en el mundo, y pues para mí es un gran honor presentar al doctor, nuestro invitado de honor, el doctor Rubén Restrepo, que de verdad admiro lo que él, he visto de él, lo que he leído de él, porque precisamente hay pocas personas que tienen conocimiento pleno del tema respiratorio. Y obviamente ahorita estamos en una situación que todo está en el tema respiratorio. Así que, Rubén, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Rolando. Encantado de que me hayas invitado a este segmento. Realmente muy contento de ver tanta gente conectada. Y pues esperamos que la información que vamos a compartir el día de hoy sea de gran utilidad para todos. Excelente. Pues Rubén, creo que esto es algo trascendente, importante, porque muchos escuchamos el COVID, el virus y coronavirus, pero realmente vemos noticias, pero no sabemos qué es, no lo entendemos. Y pues todos, obviamente, estamos tratando de seguir instrucciones usando nuestro cubrebocas, pero luego escuchamos que eso no nos sirve de nada y todo este tema. Entonces, yo quiero empezar preguntándote, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Obviamente, de verdad que entiendo que eres de Colombia, de Medellín. Exactamente, sí. Yo ¿Ya estoy, cuántos años tienes en Estados Unidos? llevo en este momento 31 años en Estados Unidos. Viví 15 años en Atlanta y los últimos 16 aquí en San Antonio. Excelente, bellísima ciudad. Y te has especializado en el área de temas respiratorios, terapeuta respiratorio, de todo el tema de sistema respiratorio. Exactamente, Rolando. Ujú. ¿Qué es lo que, bueno, obviamente tus credenciales te avalan y a mí me sorprende porque hay pocos científicos, médicos tan especializados en este tema. Bueno, antes que todo, sí quiero decir, esto no es una transmisión de información como una receta médica, como una instrucción médica. Esta es una información que el doctor Rubén nos está compartiendo precisamente basada en investigación y con fundamentos para que tengamos una visión más amplia. Por supuesto, vamos a hablar de temas muy importantes, pero pues esto es una información de investigación que es para compartirla, ¿sí? Así que pues no es una consulta médica para que no vayamos a pensar eso, así que vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué es esto, doctor? ¿Qué es, Rubén? El Bueno, coronavirus. yo creo que es muy claro para todo el mundo el impacto que ha tenido esta enfermedad. O sea que es muy posible que ya todos hayan escuchado, desde niños, ancianos, mujeres embarazadas, acerca del coronavirus. Pues el coronavirus, Rolando, lo que dice aquí exactamente el año 2019, lo que llama el COVID-19, está causado por un virus que curiosamente es una cepa totalmente distinta a una variación de lo que hace unos pocos años escuchamos que era el SARS. Entonces eso realmente es el coronavirus que, como todos recuerdan, fue realmente un brote que apareció en Wuhan, en China, y que ha llegado realmente a lo que llama es una pandemia. No es una epidemia, porque una epidemia es cuando habla uno de pronto de un terremoto donde el epicentro sucede ahí. Entonces una epidemia es una zona específica. Cuando es una pandemia, el pan significa que afecta realmente a todo el mundo. Ok. Esto, todo mundo cuando empezó, yo creo que mucha gente empezó con esto y no sabíamos que lo teníamos, porque sentíamos el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza,
irritación de garganta y todos pues gripa, ¿no? Una gripa fuerte. ¿Cómo identificar esto? ¿Qué es lo que realmente diferencia uno de otro? Yo creo que esa pregunta, Rolando, es muy importante por la siguiente razón. Es muy fácil que en este periodo de pandemia todo el mundo entre en pánico de que empieza uno a toser y entonces será el coronavirus, y sobre todo si de pronto salía a comprar una leche o en fin, que no haya sido eso. Entonces es muy fácil confundirse. Yo creo que ante la sospecha de síntomas, afortunadamente, toda la información que van a ver de los que están conectados son cosas oficiales, la mayoría de ellas de la Organización Mundial de la Salud, que son verificables. Pero muy importante es tener una idea de que los síntomas generalmente asociados más con el coronavirus, como dice la diapositiva, son una tos seca, una sensación de cansancio y fiebre. Pero la realidad es que hay muchas variedades de síntomas, y algo que se ha agregado a través de que van pasando las semanas es algo que se llama una anosmia, o sea que no se pierde el sentido del olfato, y también se pierde el sentido del gusto. O sea, la lengua es como si las papilas gustativas, que son las que detectan el sabor, totalmente estuvieran anestesiadas. Pero ante una fiebre y una tos, pues, ¿qué diríamos nosotros exactamente? Que ¿cuál puede ser la diferencia? Y es muy importante tener en cuenta que la mayoría se recuperan. Cuando tú dices, Rolando, de que es muy posible que muchos de nosotros ya hubiéramos tenido el coronavirus, es porque es lo que pasa con el flu en esta época, que es lo que confunde mucho, de que el flu uno puede ser portador y puede que cause algo muy leve, pero la mayoría de las veces se recupera. A pesar de ser tan abrumadora la cantidad de casos, la realidad es que la mayoría de los pacientes con COVID se recuperan. Pero esta tabla yo creo que resume de una forma muy sencilla para decir exactamente, miren que lo más importante también aquí es cuando hay una infección generalmente hay fiebre. Cuando hay, digamos, alergias y cuando está la gripa, el cuadro gripal, no necesariamente se produce la fiebre. Al parecer, de todas formas, cuando uno mira todo esto, digamos, en la alergia, más el cuadro de estornudo, la persona alérgica, como he sido yo toda la vida, excepto pues obviamente por tomar un durante de cisteína, la realidad es que uno conoce los síntomas y no sabe exactamente cuándo una alergia se ha convertido en infección, pero generalmente se caracteriza por la fiebre. Entonces, como vimos el coronavirus, fiebre, una tos y desafortunadamente con el progreso del tiempo se da una dificultad respiratoria, y los síntomas generalmente aparecen entre 2 y 14 días después de la exposición. Esto es lo que se llama un periodo de incubación. ¿Qué es un periodo de incubación? Simplemente es el momento en que se tiene contacto con el virus y en qué momento aparecen las manifestaciones. Es muy claro que las personas que tienen la alergia empiezan es como la sensación de que la nariz está totalmente, siempre está corriendo el agua. Eso es obviamente por una vasodilatación, o sea, los vasos sanguíneos se dilatan, pero es muy poco específico, o sea que los síntomas los puedes confundir. La realidad es que en este momento a veces es mejor sospechar el coronavirus, pero no llenarse de pánico. ¿Por qué? Porque como vamos a ver un poco más adelante, el estrés asociado con cualquier tipo de síntomas de estos puede determinar algo muy importante en el sistema inmune, que nadie sabía de pronto el sistema inmune, o sea, no era tan popular. Ahora todo el mundo sabe lo que es importante de proteger el sistema inmune. Desde que empezamos, y de hecho, ahorita, acabas de mencionar algo crucial para mí, porque empezamos a escuchar toda esta información. Obviamente nos llena de miedo saber que no hay un tratamiento ya conciso que dices, este es el tratamiento para este virus, no hay una vacuna, no hay nada. Pero desde el primer día sí dijeron que el sistema inmune era la clave, que si había un sistema inmune fuerte, era posible que te diera, pero quizás no hubiera un riesgo mayor. Sin embargo, estaba asegurado que el que tuviera un sistema inmune débil y complicado corría muy alto riesgo, y creo que desmiénteme o corrígeme si la mayoría de la gente que desafortunadamente ha fallecido tenían un problema de sistema inmune. Sí, la realidad esa es la realidad, Rolando. O sea, yo creo que no hay nada mejor en este momento que fortalecer el sistema inmune. Eso no garantiza absolutamente nada, pero así como en medicina no puede garantizar absolutamente nada, sí puede decir. Las estadísticas son muy claras y más adelante voy a presentar un poco de material con respecto a esto. Es las personas que tienen lo que llaman comorbilidades. Estamos hablando de algún familiar que desafortunadamente, y espero pues que dentro de la audiencia no hayan perdido seres queridos, pero la realidad es que en la mayoría de los casos
algunos nos cogen por sorpresa, personas jóvenes, que desafortunadamente es más por descuido que el problema del sistema inmune, pero no hay nada en este momento como tener edad avanzada, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar. ¿Por qué? Porque en ese conjunto de enfermedades, Rolando, lo que vamos a ver es que es una persona que se estresa y algo que de pronto las personas no han escuchado mucho. Cuando la persona se estresa, tiene estrés oxidativo. ¿Y qué quiere decir eso? Parece muy sofisticado. La célula se empieza a oxidar, pero es que todas las células, o sea, todas las células del organismo, incluyendo las células inmunes. Entonces, por eso es que es importante encontrar formas de solidificar, de reforzar esas células con una nutrición celular que permita de que cuando a ti y a mí nos den precisamente la exposición al COVID, nosotros estemos preparados mejor del sistema inmune y podemos tener más bien un catarro, y eso puede ser la diferencia. El sistema inmune fuerte hace que la diferencia entre tener un catarro o terminar en cuidado intensivo. Qué importante es eso, qué importante, porque desafortunadamente creo que ahorita estamos en un momento en el mundo donde el hablar de diabetes es, nada más tengo diabetes, nada más tengo hipertensión, ¿no? Yo estoy muy bien, pero nada más me sube el azúcar. Cuando yo escucho esto, Rubén, de repente digo, no nos damos cuenta qué está pasando. O sea, realmente lo vemos como algo normal, común, sin riesgo. Pero ahorita es gravísimo eso. Es demasiado grave porque también, Rolando, yo creo que tú y yo que hemos trabajado en forma paralela hasta hoy que nos encontramos realmente bien después de compartir en una presentación, nos damos cuenta de que en este momento estamos tratando de encontrar una solución milagrosa cuando la solución siempre ha existido y es precisamente la prevención. Desafortunadamente nosotros no invertimos mucho en prevención, invertimos más en curación. Entonces la realidad es que el llamado de alerta es, recuerden exactamente que el rebrote de lo que vamos a hablar es el mejor recordatorio de que estas cosas van a seguir sucediendo. De que cuando tuvimos hace unos años el H1N1, pensamos que de pronto esto era una pandemia y ahora realmente estamos siendo totalmente abordados y casi que de rodillas ante un virus. Precisamente ¿por qué? Porque en general nosotros no cuidamos bien nuestro sistema inmune. O sea que es imposible que uno decir que con la alimentación inmediatamente va a solucionar los problemas. Pero sin duda las personas que más se cuidan en el sentido de darle a las células lo que necesitan para fortalecer el sistema inmune, están en mucho mejor condición en este momento que personas que están totalmente descubiertas o con enfermedades como las que hemos mencionado. Así es. Empezamos, bueno, escuchamos el tema de el virus, después se denomina pandemia. Muchos pensamos que eso ya se acababa en septiembre y hasta decíamos, no, en septiembre ya se acabó, vuelve la normalidad y de pronto vemos un anuncio, creo que hace un poco más de un mes, que se le había denominado una situación endémica. ¿Cómo nos explicas esto? ¿Cómo le puedes decir a nuestros amigos que se están conectando qué es eso? Sí, o sea, lo que nosotros a veces empezamos a ver, y eso se da en una parte de la ciencia que llama epidemiología. Justamente mi esposa tiene una maestría en epidemiología y es ver el comportamiento de las enfermedades. Entonces, por eso es que en algún momento puede haber un brote de una infección, digamos, en Ciudad de México, pero nadie más en el mundo puede ser afectado. Entonces, eso es lo que puede ser una situación de epidemia a nivel de, digamos, de una enfermedad. El problema es que ahora, cuando lo que sucede es que cuando empieza a salirse, o sea, Wuhan es una ciudad y no es demasiado tampoco grande en China. Cuando empieza a salir y se produce una epidemia en Wuhan y empieza a salir, realmente la epidemia se puede convertir en algo más endémico que es constantemente como es el flu, pero ya en este caso una pandemia es lo que afecta realmente toda la parte todo el universo realmente. O sea que estamos mirando una situación que está afectando ya realmente a todo el mundo. Miren exactamente el comportamiento. Esta es una página de Johns Hopkins que comparte todos los días, donde vemos básicamente de que hay muy pocas zonas del mundo que están libres realmente de ser afectadas por el coronavirus. Y esto habla de una situación bastante crítica porque si estamos mirando cosas importantes, esta es una información que realmente encontré el día de ayer de la alarma que teníamos en Estados Unidos
de 70, 73.000 casos, para reportarse el día jueves 80.000 casos. Wow. Y esta mañana, solamente en un día, quiere decir que con este número de casos, Rolando, cada segundo se está diagnosticando una persona con COVID aquí en los Estados Unidos. Ya en este momento cada menos de segundo, porque esta es la nueva cifra. Y tú ves acá, más de 100.000 casos en un solo día en Estados Unidos. O sea que es alarmante. La realidad es que no estamos invitando con esta presentación a un pánico, es más que toda información. Lo importante es que nosotros tenemos que tener un grado de cautela suficiente para proteger a nuestros seres queridos. Y cuando nosotros miramos en algunos de nuestros países, yo soy colombiano, mi esposa también, y miramos exactamente Colombia y cómo está México, la realidad es que no es ningún orgullo. Si esto fuera una tabla para el Tour de France o algo así, o para un mundial, estaríamos perfectos porque sabemos que estamos debajo de la potencia. Pero no es nada halagador que algunos de nuestros países estén aquí en la primera tabla con el mayor número de casos. Entonces es importante porque todas las personas obviamente que se están conectando hablan español y posiblemente se identifican con población de alguno de estos países y es un problema real. Esta es la cifra del día de ayer. La cifra del día de hoy, como pueden ver, tiene un comportamiento donde claramente vamos en aumento de 8.700.000, 8.800.000. Vamos a mirar, digamos, a México, de 906 a 912. Alguien podría decir 6.000 casos, pero si son 6.000 casos, donde son 100 de nuestros familiares, o siquiera 5 o 1 de nuestros familiares, tiene un impacto bastante importante. Y ¿sabes qué me preocupa mucho, Rubén? Que vemos estas cifras y bueno, por lo menos voy a hablar lo que salen en las noticias aquí en México. No son cifras siquiera exactas, ni siquiera cercanas a lo que es la realidad, porque estaban diciendo en un análisis hace un par de días que había una variante de 10 a 20 que no era preciso, o sea, que detectaban uno, pero podría haber 10, por lo menos en México. Y cuando escucho eso digo, Dios, o sea, esto está, no tenemos ni siquiera una idea de lo que está pasando. Hemos escuchado mucho esa expresión, Rolando, de que solamente vemos el tip, la punta del iceberg. Yo creo que la realidad, ¿te imaginas la cantidad de personas en el mundo en este momento que no tienen acceso a una prueba? Exacto. O que simplemente se están muriendo, o que si no se están muriendo, tienen un cuadro totalmente florido de coronavirus que no está anotado. O sea, aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un subreporte, no hay que pensar en complots políticos absolutamente para nada, sino que la realidad es que esto es solamente parte del problema. Pero no solamente, Rolando, es con el caso del coronavirus, es con todas las enfermedades. Cuando tú miras, digamos, los casos de diabetes en este momento en México, que desafortunadamente aquí que estamos en Texas y que ese 66% de la población es hispana precisamente por la colonización mexicana y el gran impacto que ha tenido la cultura mexicana en San Antonio, podemos ver que parte de la herencia que nosotros tenemos adquirida acá en Texas es la gran cantidad de obesidad y de diabetes. O sea que, y aún así, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay un subreporte. O sea que la situación posiblemente es un poco más alarmante de lo que debe ser. Ahora, tal vez lo más importante también hay que recordar es lo que tú decías ahorita. Cuando pensamos realmente que esta situación está bajo control en septiembre, mira lo que está sucediendo. Y vamos a darles el caso de España, ¿por qué? Porque todos hemos escuchado del terror que se pasó de China a lo que fue Europa, en particular España e Italia. Y entonces vemos precisamente las personas que están celebrando, digamos, digamos, ya a fines de mayo, y poder mirar exactamente, miren lo que es desastroso desde el punto de vista de salud pública, de que un fenómeno en este momento está siendo superado por un rebrote y que en este momento se vuelven a cerrar países en Europa precisamente por esta situación. Nosotros en este momento apenas estamos empezando un rebrote y ya vemos claramente que está superando los casos. O sea que importante desde el punto de vista informativo es que esto todavía no se ha acabado, de que digamos nosotros anticipamos que incluso en las escuelas va a haber un impacto, en particular donde yo enseño en la universidad, posiblemente por los próximos 8 meses, de que pensar que digamos el retorno a la vida normal va a ser en ese momento normal. ¿Tienes silenciado el micrófono, Rolando? Sí, digo que me vienen muchas cosas a la mente, pero entender esto
Todos creímos que se iba a terminar en septiembre y que como se habían tomado las medidas ya no iba a regresar esto. Sí habíamos escuchado que podía haber un rebrote para precisamente octubre, noviembre, pero creo que va más rápido de lo que se había previsto, ¿no? Desafortunadamente, ¿qué crees que fue lo que sucedió? ¿Qué sucede con nosotros como humanos? Hubo una total relajación de todas las medidas absolutas. Y eso no puede suceder en una pandemia. La gripe española precisamente que mató millones de personas, ¿qué fue lo que sucedió precisamente en 1912? La gripe española mató a millones de personas y cuando se supone que había erradicado el virus, hubo una marcha de celebración con miles y miles y miles de personas en las calles sin protección y ahí se dio un rebrote que mató muchas más personas. Ahora hay un fenómeno muy curioso. El fenómeno curioso es que cuando, digamos, uno va al restaurante, se está colocando la máscara, tiene la obsesión por el sanitizer, pues, o sea, el desinfectante de las manos o lavarse, en fin. Pero ya cuando se trata de contacto con familia y amigos, la situación está más relajada. Eso sucede ahora incluso en las personas más jóvenes. O sea, que estábamos pensando de que solamente en Italia se morían los viejitos con diabetes, en fin. Cuando llega la sorpresa a Estados Unidos, en particular, donde un grupo de población entre 18 y 44 años empieza a enfermarse en forma agresiva. ¿Pero por qué? Porque a los jóvenes no nos da, a los menos jóvenes de pronto sí, y el problema es que hay una confianza absoluta de que el sistema inmune va a trabajar, porque yo tengo 20 años, y la realidad es que eso ha ayudado mucho a que estos picos empiecen a afectar no solamente a aquellas personas a las que nos referíamos que tenían enfermedades, sino también estas personas que son jóvenes, pero que simplemente se relajaron. No sé si tú escuchaste, Rolando, algo de que aquí fue muy, muy popular y todavía posiblemente es las fiestas COVID. A ver quién terminaba enfermo. Sí, Un sí, grupo de claro. personas, un grupo de jóvenes que decidían simplemente reunirse a ver a quién le daba el COVID. O sea, me parece que parte, obviamente el virus es agresivo, es bastante contagioso, pero la realidad es que yo creo que la población en general no ha entendido la gravedad porque es como cuando uno está manejando en una autopista y logra ver una persona que lo pasa a uno a 150 kilómetros por hora y uno se logra imaginar es, ¿qué estará pensando esta persona hasta que de pronto le informen de que un familiar suyo fue atropellado por un carro a alta velocidad? Solamente cuando nosotros tenemos familia, realmente tenemos la tendencia a cuidarnos un poco más. Ahora, es muy importante, Rolando, que lleguemos a este punto de que, porque nosotros miramos exactamente, escuchamos demasiada información. Yo creo que la intención tuya y mía en el día de hoy también es compartir información que no sea simplemente lo que tú piensas, lo que el doctor Restrepo piensa, sino algo oficial. Toda la información que tenemos acá es de la Organización Nacional, Organización Mundial de la Salud, que yo creo que trata en este momento de decirnos qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, qué es lo que es mito. Y para eso me gustó mucho un ejemplo que la misma Organización Mundial de la Salud coloca. Háganse de cuenta que esta persona empieza a hacer un rumor, porque esto es muy importante. Esto es una sesión de información, no de pánico. Cuando empieza un rumor en un chat, hay varias formas. Digamos, esta persona, fíjense que ya para la transmisión del rumor y del pánico, porque esta persona, digamos, ya decidió que no iba a enviar esa misma noticia en el chat y no iba a distribuir terror y pánico o posiblemente noticias falsas. Puede que en este momento la persona envió la información, pero esta persona realmente decidió voy a verificar en la Organización Mundial de la Salud si esto realmente es cierto. Y a partir de ese momento no transmite más información para no llenar más la gente de pánico, ¿cierto? Aquí esta persona simplemente llegó a recibir las noticias ya de fuentes extrañas. No es que mi amigo, mi prima que no tiene nada de medicina me dijo esto. Y entonces la única forma en que esto funciona, esta transmisión de esta información, es el mercadeo en red. En mercadeo en red, lo que necesitamos nosotros es transmitir una buena información y que esa información se distribuya lo más posible porque a más gente le vamos a servir, pero no con rumores, no con información falsa acerca del coronavirus que pueda realmente aumentar el impacto de lo que es cómo se sienten las personas. Entonces, creo que estamos de acuerdo, Rolando, de que se ha escuchado mucho, se han escuchado muchos mitos. No sé si de pronto tú has escuchado alguno que de pronto
justo por coincidencia ahorita yo mencione acerca de que tú hayas escuchado. Yo sí he escuchado que si se hace esto se puede controlar, si se hace esto se... Totalmente. Sí, totalmente. Digo, hace poco escuchaba un remedio casero de que pon a hervir ajo y luego échale unas aspirinas y ponle no sé qué y tómatelo y con eso ya se evita. ¿Qué es lo que nos puedes hablar de eso, Rubén? Porque obviamente creo que puede ser ahora sí que el jugar, ¿no? Con algo porque es tan rápido esto. Excelente, Rolando, porque yo creo que nosotros podríamos resumir en este momento les tenemos una buena noticia. La buena noticia es que la mayoría de los pacientes con COVID se recuperan. La otra buena noticia, a pesar de que el rebrote muestra más casos, la mortalidad cada vez en este momento es más baja. ¿Cuál es la mala noticia? En este momento no hay realmente, solamente se acaba de aprobar un antiviral para empezar por la FDA, pero miren exactamente que incluso la vacuna de Pfizer fue suspendida su investigación por efectos secundarios en un paciente en Brasil, en fin, o sea, hasta ahora no tenemos realmente, y es muy poco tiempo. ¿Y por qué es justo decir esto también? Recuerden que una vacuna, para que sea efectiva, el promedio para que una vacuna haya sido creada para algo que sea un flagelo para la humanidad desde el punto de vista médico, se ha demorado 10 años. Wow. 10 años, la ciencia es muy clara. O sea que en este momento yo sé que hay una carrera impresionante para tratar de tener una vacuna. El internista amigo, el que me sigue a mí, mi médico de cabecera, me dice, ¿tú te colocarías la vacuna si yo te la recomendara? Y yo le decía a John, desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos ni una idea. Tenemos un desespero, sí, de mejorar, pero realmente no tenemos claro. Pero entonces aquí vamos a mirar algunos de esos mitos, algunas de esas cosas de que, uy, ya por fin estábamos esperando de que es que ya cuando baje la temperatura, se va a congelar el virus, lo puede cambiar. O sea, que estos cambios de temperatura o digamos la nieve en algunas zonas, obviamente, de Estados Unidos y los otros países donde va a nevar, que esa va a ser la solución, eso es un mito, eso no es realidad. La realidad es que las temperaturas han caído y si estamos mirando, digamos, temperaturas en Nuevo México, pues, por Dios, estamos por debajo de 0 grados, pero la realidad es que eso no va a afectar el virus. ¿Qué otras cosas? Es importante esto. Es curioso, y esto es, como les digo acá, aquí está la fuente, Organización Mundial de la Salud. Importante tener en cuenta de que ha habido un conflicto en que cómo es posible que las personas que salen a hacer deporte no colocan la máscara. La realidad es que mientras haya suficiente distanciamiento social, permite precisamente de que se controle el virus. El problema de las máscaras cuando se adquieren bastante sudor es que tienen la tendencia a promover más el crecimiento de microorganismos. Si se quiere tener la seguridad y no le afecta la respiración, a mí realmente no me afecta la respiración colocarme la máscara, pero es muy importante entonces que esa máscara inmediatamente se quita, se debe lavar. Y se debe lavar bien con agua y jabón y colocarla, no secarla con absolutamente nada, sino que secarla al aire. Entonces, eso es un mito. No necesariamente, pero mientras haya distanciamiento social, se puede perfectamente hacer ejercicio sin máscara. Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora ha sido reconocido porque había un pánico también de que en los zapatos por donde pisamos, al parecer el riesgo de adquirir el coronavirus solamente por pisar en zonas es muy bajo. ¿Qué diría yo? Por precaución, digamos, como hacemos en la casa, los zapatos permanecen en la parte de abajo y nosotros tenemos unas sandalias con que subimos al resto de la casa. ¿Por qué? Porque a veces es mejor prevenir que lamentar. El hecho de que sea el riesgo bajo no quiere decir que sea eliminado el riesgo. Entonces, si yo no puedo eliminar el riesgo, ¿qué puedo hacer? Simplemente tener una precaución sencilla de quitarme los zapatos donde sea posible o simplemente con algún tipo de limpiador, hacerle el spray a la suela de los zapatos y dejarla secar antes de volvérselos a colocar. Otra muy importante, ni al COVID le gusta el alcohol, ni lo mata el alcohol. O sea que no empiecen desenfrenados a tomar licor porque eso y tampoco alcohol. No deben consumir alcohol. Esta no es una buena disculpa, más la disculpa obviamente de la depresión, ansiedad, estar encerrado, me tomaba una copa de vino y ya me tomo dos, eso es una cosa muy distinta, pero pretender que el aumentar la ingesta de alcohol va a matar el virus es un concepto totalmente falso. Ahora, muy importante, hemos escuchado, y si de pronto han estado pendientes de las noticias, he escuchado mucho de la hidroxicloroquina. La realidad
Es que la hidroxicloroquina, como ha sido toda en medicina, tiene su vaivén. A veces se han notado unos estudios que sirven, otros que no. Entonces, en general, se le deja mucho el criterio médico utilizar estas medicinas para ver si realmente se tiene una mejoría, pero no hay un consenso real que diga, es que todos los pacientes deberían estar con hidroxicloroquina. Ahora, muy importante tener en cuenta de que muchos de los pacientes, y si ustedes han tenido coronavirus, es posible que de pronto les recomienden antibióticos. Hay que tener en cuenta de que los antibióticos tienen una función distinta en coronavirus y es para lo que se llaman sobreinfecciones. ¿Por qué? Porque el coronavirus está causado por un virus, no por una bacteria. Y las bacterias son las que sirven para los antibióticos. Los antibióticos sirven para bacterias. Por eso es que para el virus solamente hay recién, o sea, en estos días solamente, en esta semana, fue el primer antiviral aprobado. O sea, que no esperen que es que porque no me manda amoxicilina, porque no me manda acitromicina, porque no me manda amoxicilina, la realidad es que si se lo envía un médico es porque está sospechando de una sobreinfección. Quiere decir que la infección bacteriana, la infección viral, sirva en algún momento para que tenga una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque simplemente estamos más susceptibles a tener infecciones. O sea que la respuesta de que si son los antibióticos efectivos en prevenir y tratar, la realidad es que no, porque solamente están hechos para las bacterias. Otro concepto, de que es que si yo me coloco la máscara, yo he escuchado algo que se llama CO2, que es el dióxido de carbono, me voy a asfixiar, el dióxido de carbono me va a aumentar en mi sistema, el pH no va a ser alcalino más, sino que va a ser acidótico y que de pronto yo no voy a poder respirar bien. Esos son puros cuentos. Las máscaras que nosotros en este momento utilizamos, incluso las N95 que son de uso hospitalario, permiten perfectamente que el dióxido de carbono salga a través de la máscara. O sea que no tiene que ser una voz de alarma. Esta es la parte que yo les digo que desafortunadamente no hay drogas licenciadas o medicinas licenciadas para tratar o prevenir el coronavirus. O sea que si nosotros estamos determinados a utilizar cualquier tipo de medicina, pues realmente es como lo que tú dices, Rolando. Voy a mezclar el limón, le voy a agregar piña, le voy a agregar una copita de brandy, porque el otro utiliza ese aguardiente o tequila. O sea, hay cantidad de combinaciones que todo el mundo va a salir con recomendaciones. Esto tiene un efecto placebo, Rolando. Yo creo que en medicina nosotros sabemos que a pesar de que la medicina es buena, el efecto placebo sirve porque es la fe que se le tiene al producto. Y a veces si están tomando productos naturales, pues yo creo que es lo que hay que hacer. Pero esto de que entonces que tomar el ajo, que pensar en una vacuna, en este momento no, realmente no hay. Digamos, en este momento todo el mundo es susceptible, todo el mundo, niños, personas jóvenes y personas menos jóvenes. Y agregarle entonces la pimienta, el jalapeño a la sopita, en fin, porque es imposible que el coronavirus vaya a aguantar exactamente, digamos, lo que es el fuerte de las esencias, eso realmente no va a suceder. Vitaminas. Las vitaminas y suplementos naturales no pueden curar el COVID. O sea, dicen muchos para el resfriado la vitamina C. La realidad es que la ciencia ha demostrado de que la vitamina C, pero en cantidades muy altas, que se utilizan incluso para cáncer, pueden servir. Y el problema con las vitaminas es que ha sido la moda de las vitaminas y hay una cosa que se llama hipervitaminosis. O sea que es muy importante tener en cuenta que las vitaminas se pueden acumular en una forma anormal en el cuerpo. La vitamina D sirve para la parte del sistema inmune, pero hay cosas mejores. Entonces, por último, yo quisiera mencionar con respecto a esta parte, porque vamos a entrar a algo que posiblemente la mayoría de ustedes no ha escuchado, es siempre verificar que la información que ustedes encuentran, nosotros tenemos un lema en la empresa donde precisamente Rolando y yo compartimos esta plataforma, es se vale dudar, no se vale no investigar. Para mí fue muy importante hasta este punto llegar y decir, esto es lo que comparte el CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, de que la información que ustedes acaban de leer es de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Eso es fundamental. Importantísimo, Rubén, porque es que de verdad, ahorita que estabas diciendo de todo eso, sobre todo los remedios, sobre todo lo que nos dicen, haz esto, haz aquello, tómate tu vitamina C o cómprate tu desparasitante que fue muy, muy sonado, ¿no? Y se acabó. O sea, en todas las farmacias no había desparasitante y todo este tema.
al final, digo, a lo mejor si te tomas un ajo o un té de ajo, pues vas a oler mal, pero no te va a hacer un daño, ¿no? Pero un medicamento sí te puede dañar, sí te puede dañar el hígado, sí te puede hacer un efecto secundario, y por el temor, obviamente mucha gente llegó a eso, y pues hay que tener mucha precaución, mucha precaución. Sí. Gracias de verdad por esto que nos dices, Rubén, porque es súper importante. Y pues creo que el punto ahora sí crucial es, ¿qué es esto? El sistema inmune tiene, vamos a decir, una actividad día y noche, y necesita vamos a decir, una gasolina, un motor que lo ponga a trabajar. ¿Qué importancia tiene esta molécula que es el glutatión, que muchos, yo me incluyo, lo había escuchado como algo, parte de la educación, pero nunca había tenido clara la importancia? Me acuerdo tanto que hace más de 15 años quizás alguien me habló de esto y yo dije, ay, o sea, no puedo, no puede ser. Hace 10 años me volvieron a hablar y yo dije, bueno, pues sí, sí tiene sentido, pero yo no entendía la importancia de esta palabra, de esta molécula. ¿Qué es lo que nos puedes compartir, Rubén, de la importancia que tiene el glutatión y obviamente específicamente en este tema del coronavirus? Rolando, si llegamos a este segmento y vuelvo a decir la parte que nosotros queremos tener claridad, aquí nosotros no esperen que nosotros tengamos un enlace para vender glutatión, no es la idea. La idea siempre fundamental es, muchos de ustedes es primera vez que escuchan de esto. En la escuela de medicina yo lo escuché el primer semestre de medicina. Estamos hablando de 30 años. Después de lo escuché obviamente para pacientes con cáncer, a ser administrado en forma intravenosa. Solamente hace 3 años lo escucho por precisamente una invitación de un colega que nosotros tenemos, el ingeniero Rafael García Pelayo, donde me invita a conocer un poco acerca de esto y yo digo, wow, ¿dónde estaba esta sustancia? Y obviamente lo importante para conocer es que el glutatión, así es muy importante y lo van a ver, no se puede consumir porque el sistema digestivo lo destruye. Eso es para mí muy importante. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo información de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice lo del ajo, lo de la sustancia, lo del alcohol, lo de esto y lo otro, no se lo metan a la boca porque no esperen algo. Pero la realidad es que con respecto al glutatión no cometan el mismo error. Este no es el momento de buscar en Amazon.com, en eBay, o preguntarle a la vecina, ¿tienes glutatión? Después de lo que escuché en la mañana de hoy. Pero sí es muy importante que entiendan la parte del glutatión. En un programa semanal me gusta compartir siempre esta diapositiva, es porque la mayoría de las enfermedades, curiosamente, están relacionadas con un nivel bajo de glutatión. Y aquí no es una excepción. Aquí tenemos las infecciones virales. O sea que miren exactamente todos los tipos de cáncer, Parkinson. Tú tienes una persona que sufra en tu familia de migraña, o que sufra de depresión, o que sufra, digamos, de problemas de hipertensión, o que haya tenido, digamos, un accidente cerebrovascular. Todo tiene que relacionar con glutatión. Tiene que ser importante porque después del agua no hay ninguna sustancia como el glutatión que desintoxique, esta es la cosa, esta es la clave, desintoxique el cuerpo. Quiere decir que el glutatión es realmente alimento para el sistema inmune. Y Rolando, como te expliqué cuando estábamos planeando esta presentación, me gusta mucho decir esto. Estos son artículos científicos, esta es la vida mía. La vida mía en la universidad está hecha acerca de trabajos científicos. Esta es la vida con la que yo me muevo, con la que yo educo a mis estudiantes para proveer exactamente el mejor cuidado a los pacientes. Pero la realidad es que nosotros, normales, las personas normales, no leemos ciencia. Pero sí es muy importante que puedan confirmar que estos son artículos científicos publicados, que miren exactamente lo que dice aquí. Deficiencia endógena, quiere decir dentro de nuestras células de glutatión, como la causa más probable de manifestaciones serias y muerte en COVID. Si esto hubiera sido lo único que Rolando y yo compartiéramos el día de hoy, este artículo, ya con eso hubiera sido muy claro. Dígame exactamente qué es lo que tengo que hacer para aumentar el glutatión, porque este artículo no es un artículo de pánico, es un artículo científico, pero este no es el único. Si nosotros vamos a mirar, miren exactamente aquí, el papel de glutatión en proteger contra la inflamación severa en el COVID. O sea que es muy claro en este momento, y vamos a mirar otro. Dice aquí, glutatión, pero miren el mensaje también muy importante porque esta es la parte final,
de la presentación donde nos vamos a concentrar. Y la N-acetilcisteína. Les cuento solamente un poco de la N-acetilcisteína. Se ha escuchado ahora mucho el coronavirus. Y la razón por la cual se ha mencionado es porque tanto el glutatión como la cisteína son antioxidantes. Pero la N-acetilcisteína es un medicamento viejísimo que nosotros utilizamos para pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica o enfisema, como antioxidante. Muchas personas no conocen de esto. Pero miren exactamente algo nuevo que yo encontré, que fue recientemente publicado. Miren la importancia de ahora el virus, precisamente hablando del COVID. ¿Qué es lo que ustedes leen aquí? Deficiencia de glutatión. Miren que la deficiencia de glutatión hace de que uno se infecte y pueda hacer la diferencia entre infección, síndrome de dificultad respiratoria agudo, que es lo que nos lleva a cuidados intensivos, y miren lo más fatal aquí, muerte. O sea que la carga viral puede aumentar en la medida en que nosotros no tengamos glutatión. Entonces esperamos que en este momento sea muy importante que el glutatión no puede ser una palabra extraña para ninguno de ustedes. Ahora miremos esto. Esto realmente es julio de 2020. Dice aquí muy claramente que el glutatión y la N-acetilcisteína reducen la severidad del COVID. Entonces, ¿qué es el glutatión? El glutatión es lo que se llama, esto es muy importante, fue descubierto en 1885. Si ustedes buscan glutatión en una página que les voy a recomendar que se llama www.pubmed.gov. ¿Por qué es esto? Esta es la Biblioteca Nacional de Medicina, la más grande. Si ustedes buscan en este momento glutatión y enfermedad, van a encontrar más de 150,000 artículos científicos que demuestran esto, que este es el antioxidante más abundante en todas las células y que se compone de glutamato, cisteína y glicina. Les voy a resaltar la palabra cisteína y les voy a decir por qué. Pero para mí es muy importante y tengo el gran honor de conocer al doctor Jimmy Gottman, que es el asesor científico de una empresa para la cual nosotros estamos afiliados. Es porque esta persona era un urgentólogo, él decidió hacer medicina de urgencias, pero los últimos 20 años se ha dedicado a lo que es estudiar el glutatión. Nuevamente, aclaramos con Rolando, esto no es una propaganda, nosotros no vendemos el libro, aquí aparece el precio simplemente porque aparece la pasta, la cubierta, pero nosotros no vendemos el libro, no esperen que nosotros hagamos órdenes por ustedes, sí lo pueden encontrar, pero la realidad es que es una persona que sabe acerca del glutatión. Y dice muy claramente, estas son las funciones del glutatión. Miren exactamente, es el antioxidante maestro, miren exactamente, en todas las células. Quiere decir que aumentar el glutatión en las células sirve para todo. De que en cada célula tiene poder antiinflamatorio, desintoxica, se retira metales pesados. ¿Por qué entonces aumentar el glutatión le sirve para un niño con autismo que tiene problemas con metales pesados? Pero así podemos seguir. Mejora la hemoglobina, mejora todo lo que es la función del ADN, que es el poder, digamos, celular. Miren exactamente que protege las células, exactamente también, que protege el sistema inmune completo y las células inmunitarias. Mejora la parte cardiovascular. Y es el único antioxidante que se puede reciclar. ¿Por qué es importante? Porque la vitamina C y la vitamina A, todos los antioxidantes, tenemos más de 4,000 antioxidantes, no se pueden reciclar. Se pueden acumular en una forma anormal. Si nosotros aumentamos en una forma natural el glutatión nunca va a ser dañino para el organismo. Y miren exactamente esto. Es la primera línea de protección en contra de todo lo que son las toxinas y químicos ambientales, que desafortunadamente han aumentado. Entonces nosotros podemos decir que unas células que están cargadas con buena cantidad de glutatión aumenta la energía, disminuye el proceso de envejecimiento, reduce todo lo que son molestias en circulación, en lo que son músculos, sistema inmune, o sea, absolutamente todo depende de mejorar estos niveles de glutatión. Qué impresionante, Rubén, porque básicamente, digo, el año pasado estuve con un grupo de amigos médicos en Colombia y había uno que tenía mucha información, mucha investigación de glutatión y un científico muy importante de allá de tu país. Y él decía, es que definitivamente el glutatión es la molécula de la vida. ¿Cómo lo verías tú? Ya tú como Rubén, ¿qué me dirías? Yo te diría, Rolando, que
independiente de cualquier parte, de cualquier vínculo comercial que alguien tenga para vender o no producto, es independiente. La ciencia está muy clara. Yo no puedo, digamos, decir nada. Cuando yo, digamos, como científico, miro un computador, y por eso compartí la página con ustedes, y yo puedo mirar exactamente que hay más de 150.000 artículos. Mira, yo modestamente he hablado en muchos países del mundo, y a veces en tópicos, voy a poner el ejemplo, Ronaldo, voy a hablar, digamos, de algo que llama cánula nasal de alto flujo, y encuentro 20.000 artículos, y eso es bastante, o sea, hay mucha literatura. Pero cuando yo miro glutatión por primera vez, ya después de ser médico y después de pasar tantos años como académico, y miro glutatión y miro más de 155.000 artículos, yo digo, wow, es que esto es en serio, o sea, que esto es más importante de lo que yo me puedo imaginar. ¿Por qué las personas como nosotros, siendo médicos o ustedes, no saben acerca de glutatión? Es porque es un elemento intracelular. Entonces, si es un elemento intracelular, lo que voy a explicar exactamente es esto. Aquí está el glutatión dentro de la célula. Pero miren exactamente lo que sucede. Si nosotros comemos en cualquier sitio, aquí decimos obviamente comida chatarra, nosotros tenemos 2 de los 3 elementos que necesitamos para decirle al glutatión actívese. Esto se llaman precursores, por eso el glutatión se llama un tripéptido. Quiere decir que son 3 aminoácidos: glicina, glutamato o ácido glutámico y cisteína. Entonces, en comida chatarra, cualquier comida, nosotros tenemos abundancia de glicina, ácido glutámico. ¿Cuál fue la buena noticia para nosotros los recién nacidos? Que cuando el alimento materno estaba ahí, el calostro materno, teníamos una cantidad suficiente de cisteína. Suficiente para, esta es la sorpresa, suficiente para suplir los niveles de glutatión dentro de nuestras células por 20 años. Pero el problema es que cuando ya estamos pasando 20 años, contaminación, radiación, estrés, absolutamente todo eso empieza a consumir 1% de glutatión por cada año. Entonces quiere decir que nosotros tuvimos la buena noticia. Ah, bueno, pero entonces ya yo no me puedo alimentar de leche materna. ¿Cuáles son las fuentes naturales? Perfecto. 4 kilos de carne cruda, ¿cruda? Sí. 15 huevos crudos, sí. 25 litros de leche sin procesar, sí, claro. Un costal de brócoli, sí. ¿Por qué? Porque la cisteína que nosotros necesitamos es muy sensible al calor. Y cuando uno pasteuriza, hierve los huevos, hierve la leche, en fin, destruye la cisteína. Entonces la cisteína es un elemento muy importante. Entonces, nuevamente, lo que es importante recordar es que ¿cuál es la mejor forma natural de aumentar la glutatión? Darle a la célula lo que necesita. Y lo que necesita es donantes de cisteína. Entonces, si nosotros ofrecemos, Rolando, donantes de cisteína que aumenten en forma natural el glutatión, ya simplemente dejamos que no es el donante de cisteína lo mismo que el glutatión, pero es un camino directo de que si se absorbe, y no todos los donantes de cisteína son iguales, que se permita absorber, que llegue a las células, aumente el glutatión, y de ahí, Rolando, literalmente es dejar que el glutatión haga los milagros. En este caso específico de hoy, pudiéramos estar hablando perfectamente de diabetes, Rolando, y la presentación hubiera sido muy similar, excepto por cifras acerca de diabetes. Quiere decir que es importante aumentar el nivel de glutatión. Y cuando aumentamos el nivel de glutatión, esto es nutrición celular, y las células se reparan porque eso es lo que hace el glutatión. Permite precisamente reparar las células. Y voy al punto de nuevo crucial, Rubén. De hace unos años a la fecha, todo comerciante, toda empresa de nutrición que empezó a entender la importancia del glutatión, empezaron obviamente a agregar, ¿sí? L-glutatión a sus fórmulas y glutatión o sacar pastillas, polvos de glutatión. Y realmente no hay ninguna investigación detrás. Cuando yo vi un producto hace tiempo que hablaba de todo esto y me pongo a investigar, resulta que pues ellos tomaron investigaciones de otras personas, como el doctor Goodman u otras personas, pero en realidad no tenían un fundamento de cómo su producto iba a metabolizar para producir glutatión y simplemente no funciona, ¿no? Qué importante y qué importancia nos podrías compartir en este proceso precisamente, porque yo sé que la mayoría va a decir, pues me meto rápido ahorita a Amazon, a eBay, y lo busco y hay aquí uno que me cuesta $30,
hay uno que compro 3 por $50 y hay uno que cuesta $100, pues mejor me voy por el barato. ¿Qué podrías decir de este punto, Rubén? Yo creo que hay algo, Rolando, que a mí me impactó mucho cuando escuché algo acerca del coronavirus. Y yo sé que muchos de ustedes vieron estas escenas, principalmente en Italia, donde cuando empezaron a sacar en carros de funeraria la cantidad de, digamos, ataúdes con gente que, que falleció. Y alguien tratando de dar un mensaje acerca exactamente de lo que tú estás diciendo, acerca de los precios, de la salud y que cuidarlo, en fin, decían, ¿qué diferencia notan entre esas cajas que contienen los cuerpos? ¿A quién se le ve más o menos dinero? Todos exactamente somos iguales. La única diferencia que se hace, Rolando, es la persona que toma una decisión por cuidar su salud y no escatima en precio. Así es que la economía, sí, pero es que la economía no es parte, o sea, nosotros podemos tener un trabajo y no tenemos salud. Y cuando se hace la pregunta es, escoja una de las dos, escoja salud o dinero, escoja salud o digamos bienestar simplemente de alguna otra forma. Sin salud no se puede hacer absolutamente nada, ni se disfruta ni de la pobreza ni de la riqueza. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, lo importante es esto. Yo creo que el mensaje fundamental que tú y yo queremos compartir hoy es, aquí no hay enlaces para comprar producto. Nosotros no estamos vendiendo producto hoy. Estamos dando información importante. Pero yo creo que es importantísimo esto. Cada que decidan tomarse algo o colocarse algo en la boca para tratar de mantener o manejar sus enfermedades, por favor investiguen muy bien. Hay muchas empresas en el mundo, estamos hablando de miles de empresas que están aprovechando de todas formas, de una forma sensata muchas veces, el desespero que nosotros tenemos en la humanidad por consumir algo natural que nos aumente el sistema inmune, que nos proteja. Pero no todas las empresas ni todos los productos son iguales. Ahora que yo exploro por primera vez productos naturales, me doy cuenta, investigando, digamos, un producto que, digamos, yo utilizo para mi bienestar, la diferencia entre, doctor, pero usted no ha probado esto, no ha probado lo otro, y yo simplemente con mi celular compruebo eso. Muéstrame la ciencia detrás de tu producto y no la encuentro. Y si no la encuentro, me tomo mi producto, me tomo mi donante de cisteína que aumenta mi glutatión a los 57 años para que yo me sienta con vitalidad, con salud, exactamente. Eso es lo que yo decido, pero es que la decisión no es del doctor Restrepo, es la decisión, Rolando, que deberíamos tomar absolutamente todos. Entonces, la diferencia todos hemos escuchado esta expresión, independiente del país. A veces lo barato sale caro, es porque a veces la inversión que se hace en $20, 25, cuando hay un producto que no está bien investigado. Y cuando nosotros decidimos consultarle a Amazon, recomiéndeme algo que tenga 5 estrellas. La salud es demasiado delicada para uno no confiársela realmente a una persona que de pronto le puedas escuchar. Creo que el foro está relativamente abierto para las personas que fueron invitadas por Rolando, los que están invitados por mí, en fin, para que entonces nos consulten por algo, ¿no es cierto? ¿Qué detrás de las escenas hay que nosotros no vamos a decir en este momento porque esto no es un ánimo comercial? Yo quiero que usted investigue acerca de pronto este donante de cisteína. Investíguelo. No se deje creer ni de Rolando ni del doctor Restrepo. Déjense convencer de la ciencia. Déjense convencer de las personas que de pronto utilizan un producto y dicen, definitivamente esto le cambió la vida a mi mamá, a mi papá que tenía diabetes. Yo les puedo decir a una persona que yo aseguraba como médico que se iba a morir en Lima. No le pude conseguir una cama con un amigo que tenía yo de allá de la empresa. No había camas. Y le digo yo, entonces mira, tómate este producto, pero te lo vas a tomar de esta forma como si fuera cáncer. Y a la semana me dice, doctor, le agradezco mucho porque me salvó la vida. Pero digo yo le estoy recomendando simplemente cualquier cosa, simplemente por aumentar el glutatión. Entonces, yo creo que y agradezco infinitamente a la cantidad de personas que se conectan en este momento, casi 300 personas, para poder de todas formas tener un poquito de conciencia de que a veces la salud es más importante que el dinero. A veces nosotros sacamos con aparatos electrónicos con tarjeta de crédito, pero no vamos a utilizar tarjeta de crédito para productos que definitivamente nos pueden salvar la vida o pueden cambiar la vida. Creo que el énfasis no lo hemos colocado realmente donde debe ser. Sin salud no se puede disfrutar absolutamente nada. Sean simplemente cuidadosos. El día de mañana ustedes terminan buscando un producto en Amazon, en eBay, en fin, y los convence y miran y antes de ordenarlo investigan y de pronto le preguntan a un médico y le dice, sí, claro, eso va a ser muy útil. Pues que sea el voto de confianza, investiguen un poco más, no actúen tan
digamos que tan reaccionarios a una enfermedad, porque entonces les va a faltar espacio en la cocina para comprar la cantidad de ajo que le van a recomendar, o los limones, etcétera. Son remedios caseros en los cuales nosotros depositamos fe, pero el mensaje nuestro es, por favor, investiguen muy bien. Todo lo que escucharon acerca del glutatión, nosotros, Rolando y yo, tenemos un maestro que siempre dice, se vale dudar, lo que no se vale es no investigar. Entonces yo creo que ese era el mensaje fundamental que nosotros queríamos compartir esta mañana con ustedes. No creo que aprovechamos una enfermedad que crea pánico, sino simplemente es la realidad es que afecta el sistema inmune, y creo que nosotros debemos estar siempre preparados para mejorar la salud no solamente de nosotros, sino de las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que son muchas. Quiero preguntarte algo muy importante, porque digo, el tener un buen nivel de glutatión, o sea, un sistema inmune fuerte, pues tampoco evita que dé el coronavirus. O sea, al final de cuentas, puede ser que nos dé. De hecho, podremos pensar que a lo mejor a muchos de nosotros ya nos dio, que no nos dio la sintomatología y todo este tema. ¿Cómo nos explicas esto desde tu punto Claro, de vista? te voy a explicar de una forma muy sencilla. Nosotros aquí, digamos, en Estados Unidos, no sé realmente mucho el comportamiento en México y en otros países, pero entre los meses de octubre y marzo tenemos una infección que se llama el virus sincicial respiratorio. Aquí se conoce como RSV. Y este es un virus que si tú vienes y me visitas en San Antonio puedes adquirir en esta época y no se te manifiesta. Eso es lo que diferencia un portador. Entonces, ¿qué es lo que es un portador? Muchos de nosotros en este momento podemos ser portadores y no desarrollar la enfermedad. Pero también podemos ser portadores, desarrollamos la enfermedad y miren lo más importante de esto. Ahora sí se descubre dime de qué cuerpo estás hecho desde el punto de vista inmune. Quiere decir que el virus va a enfrentar exactamente una lucha con el cuerpo, con el sistema inmune. Si el sistema inmune está fuerte, obviamente lo que va a producir de pronto es un catarro. Entonces lo que tú dices, Rolando, es exactamente eso. Los síntomas generalmente son mucho más leves. Cuando tú proteges o has protegido, esa es la clave. Nosotros hablamos precisamente con una persona que tomando el donador de cisteína de 82 años. Creo que me dio el coronavirus, doctor Restrepo. ¿Y cómo? Sí, es que se me fue el olor, en fin. Venía tomando precisamente donantes de cisteína por 4 meses anteriores. Una viejita de 82 años no quiso compartir con la familia que había sufrido del coronavirus. Y yo le digo precisamente, no, usted sí le dio coronavirus, pero ¿qué tanto le sirvió ser proactiva y tomar todo este tiempo un producto que le permitiera aumentar la glutatión? Eso para mí, Rolando, es la diferencia. La diferencia la hace es lo que tú dices. Se pueden tener todavía síntomas leves, pero la realidad es tratar de evitar el progreso, porque desafortunadamente el progreso es lo que te lleva a una hospitalización, a cuidados intensivos y posiblemente no regresar a la casa. O sea que, y nuevamente, no lo digo porque esta es la realidad, o sea, si nosotros miramos las cifras, se están matando millones de personas. Entonces no es precisamente eso, es aprovechar para crear más paranoia, sino para cuidarnos y ser un poco más proactivos, de que nosotros debemos cuidar un poco más el sistema inmune siendo proactivos y tratar de controlar de que si estamos enfrentados a una infección de estas, tengamos síntomas un poco más leves. Así es. Y otro punto de vista, Rubén, estoy seguro que hay personas que quizás ya tuvieron o algún familiar está en el proceso, no conocían esto, no lo han tomado. ¿Cuál sería la importancia de tomarlo en el proceso y después del proceso? Yo creo que la pregunta más importante, Rolando, porque muchas personas dicen, no, pues yo ya pasé. La realidad es esta. Tú y yo posiblemente utilizamos la misma analogía cuando estamos explicando acerca del glutatión y esto. El glutatión es el componente, digamos, del aceite para un carro, que tiene 3 aditivos importantes. Entonces la decisión es, pero es que a mí ya me pasó, pero ¿en qué momento decides tú cambiarle o no cambiarle el aceite del carro? Tú decides es que tú quieres tener un motor que no te va a durar toda la vida, pero mientras te dure, que tú lo tengas manejado. Entonces, yo creo que la clave aquí fundamental es, primero, las infecciones como coronavirus dejan secuelas. Secuelas quiere decir es que incluso a pesar de que una persona salga de cuidado intensivo, muchas veces tiene lo que llama una fibrosis pulmonar o tiene digamos, un proceso de recuperación. Si el glutatión no está a niveles elevados, si no está activo, ese proceso de recuperación es mucho más lento. Podríamos estar hablando, Rolando, del proceso de envejecimiento. ¿A quién no le gustaría de ustedes saber cómo se enlentece el envejecimiento?
la solución. Tengan un buen nivel de glutatión en las células y las células les garantizamos que se van a envejecer y algunas células van a morir. Pero el proceso es mucho más lento. ¿Por qué? No porque lo digo yo, es porque la ciencia es muy clara de que cuando las células tienen buen nivel de glutatión, se envejecen más lentamente. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Cuando lo que tú dices, Rolando, una persona tiene infección, el proceso de recuperación es mucho más lento y a partir de ese momento, ¿cuál es la tristeza? ¿Adquirimos una inmunidad al coronavirus? Sí, pero está demostrado de que no es lo suficientemente fuerte para evitar que haya un rebrote de casos y de los mismos casos. O sea que nosotros seguimos siendo expuestos al coronavirus con un riesgo relativamente bajo porque tenemos un sistema inmune, pero tenemos un riesgo de precisamente tener una reinfección. ¿Qué mejor sería, ya que pasamos la infección, de simplemente mirar atrás y decir, ahora qué puedo hacer yo, ya que pasé este obstáculo, para fortalecer el sistema inmune? Porque la próxima epidemia viene y entonces vamos a esperar a ser reactivos y es esperar a ver si Rolando invita otra vez al doctor Restrepo, a ver si de pronto 5 años después podemos tener las soluciones. Empezar ahora porque para eso es que generamos este tipo de presentación, para que seamos proactivos. Entonces, desde el momento en que se sale en una convalescencia, se debe tomar algo que aumente el glutatión para precisamente fortalecer y hacer un proceso de recuperación mucho más rápido. Y yo ahorita que estás hablando de esto, Rubén, me pongo a recordar amigos que desafortunadamente tuvieron el coronavirus seriamente, se hospitalizaron, de hecho médicos que desafortunadamente se contagiaron y cuando salen, ya sabes, con su oxígeno, sus placas, sus pulmones dañados, fibrosis, mal, y en cuestión de, yo digo ni 2 meses, una recuperación impresionante. O sea, sus placas de los pulmones, pues, limpios, impresionante. Y obviamente el volver al punto importante, que para mí, una de las explicaciones que a mí me inspiró mucho fue de una amiga, una doctora de acá de McAllen también, que cuando ella explica este tema dicen, pero, o sea, nos dice, tenga muy claro esto, el glutatión no es una moda, no es un producto, no es una novedad, es una molécula esencial que vino desde el momento que Dios, si creemos en Dios o en lo que creamos, creó al ser vivo, y esto se va a acabar con el último ser vivo. No va a ser una moda de temporada por el coronavirus o no va a ser una moda por el cáncer, va a ser, es esencial y existe y va a existir hasta que se acabe la vida. Y cuando ella dijo eso, me quedó tan clara la importancia de entender el glutatión como tal. Y ahora que veo estos médicos y digo, qué maravilla tener la posibilidad que haya este donador que estimula la producción del glutatión y ya con el glutatión la célula empieza su proceso regenerativo y tenemos posibilidades maravillosas de no solo recuperación, de regeneración en ciertos casos, pero qué importante es el tema de entender la diferencia. No es el producto, o sea, no estamos promoviendo, hey, este producto es el milagroso, o toma esto porque esto cura. No, entender la importancia del glutatión. Y ahora o sea, saco esto, Rubén, porque me pongo a pensar estos amigos, desafortunadamente hubo varios que se enfermaron, pero hubo otros que estuvieron en el hospital COVID atendiendo pacientes todos los días y pues, vamos, y de hecho, se enfermaron familiares, de hecho a mí mismo se enfermó familia, yo cuidé gente con COVID y no tuve ninguna reacción, gracias a Dios. Y esa importancia de estimular esto, o sea, la producción de glutatión tiene que venir a través de estos donantes, digamos, estos aminoácidos. Y hoy yo siempre digo, es que yo no conozco otro precursor que tenga el fundamento científico en seres humanos que provoque esto. ¿Tú qué piensas de esto, Rubén? No, yo pienso que es esencial y algo que tú mencionaste es que aunque muchas personas, y afortunadamente hoy hubiéramos querido tener 5.000 personas, porque este mensaje les sirve a absolutamente todos, glutatión no es opcional. Lo que tú dices, es un elemento que nuestro creador marcó muy claramente, este glutatión va para allá,
Así como te creo con el hígado, con el corazón, te creo con la glutatión, va a esta parte de la célula. O sea que es muy claro y no es opcional. Eh, ¿Por qué lo escuchamos nuevamente? Creo que para los que se conectaron más tarde es porque desafortunadamente no lo hemos escuchado, porque el vecino no nos va a recomendar glutatión, nos recomienda de pronto el ajo, nos recomienda la vitamina C, no nos recomienda el glutatión, porque los pocos que investiguen se van a dar cuenta de lo que tú dijiste, Rolando, antes. No pierdan el tiempo comprando el glutatión porque está demostrado científicamente que el tracto digestivo lo destruye. Y ese fue el problema realmente, si tú recuerdas, Rolando, es el reto precisamente de la cisteína o de los donantes de cisteína, es que a menos de que realmente tú tengas una patente para no producirse la desnaturalización de la cisteína, un proceso muy complicado para decir es, si tú no proteges realmente la cisteína para que realmente se absorba en la célula, no haces nada. La cisteína, mis queridos amigos, lo pueden comprar. Si ven esos batidos que vende GNC o para hacer deporte, ahí está la cisteína. Ahí dice cisteína tanto. Pero recuerden, este polvo ha sido procesado con calor y la cisteína ahí se desnaturaliza. O sea, no va a ser la cisteína que aumenta el nivel de glutatión. Lo que pasa es que en el conjunto de todos los componentes, incluyendo creatina y otras cosas, le ayuda mucho a los deportistas precisamente a hacer el proceso de reparación muscular. Pero es que estamos hablando de un donante de cisteína que te sirve no solamente para la parte muscular, sino que te sirve para la diabetes, para el Alzheimer, para el Parkinson. ¿Por qué? Porque el elemento universal es que se absorbe como el elemento que carecemos nosotros para aumentar la glutatión. El cuerpo humano es una creación maravillosa de Dios. Y simplemente, si ustedes son eminentemente científicos y tienen una fe muy distinta, yo les tengo que decir de todas maneras que el cuerpo humano es totalmente armonioso, independiente de que tengan una fe en el creador o no. Pero es tan armonioso de que es muy claro lo que hemos descubierto, Rolando y yo, que queremos compartir. Es cuando uno le da el elemento a la célula que necesita, la célula es una cosa maravillosa, responde. El glutatión desde el punto de vista, y es precisamente, no estamos vendiendo glutatión, no ven enlace por ningún momento, pero el glutatión es milagroso. El glutatión logra el milagro celular que la mayoría de nosotros no conocía sino hasta hace muy poco tiempo. Y la responsabilidad que sentimos Rolando y yo al acercarnos ahora como amigos y como colegas es encontremos un espacio donde podamos compartir. ¿Qué mejor que el coronavirus? Pero podría ser otro tema, diabetes, cáncer de piel, etcétera. ¿Por qué? Porque todos esos procesos requieren de que nuestro glutatión aumente y el glutatión está en serios problemas en nuestras células. Entonces ahora la idea es que descubran esta palabra glutatión, la investiguen, pero que se den cuenta exactamente que sin donantes de cisteína no sirve absolutamente nada. Hay un punto, no sé si te pasó, Rubén, donde yo quería encontrar todo basado, o sea, toda la ciencia, todo el fundamento, y ese punto obviamente donde dices, pero ¿por qué? Voy a hablar de cosas que yo decía, pero si esta enfermedad nunca había tenido ni siquiera un freno, ahora empezamos a ver grandes beneficios. Esta persona tiene un daño neurológico irreversible, ahora lo vemos bien. Ahora vemos esto. Entonces mi mente entró en esta controversia de decir, pero ¿por qué? A ver, ¿dónde está esto? Hasta que, gracias a Dios, digo, siempre va a llegar la gente adecuada. Y cuando esta amiga, esta doctora me dice, Rolando, no te compliques, o sea, al final, esa molécula la puso Dios y ahí ya la ciencia ya no entra. Dios va más allá. Ahí lo inexplicable se soluciona, los milagros se suceden y entendamos, esta molécula no es la medicina, no es el producto, no, es algo más grande. Y creo que ahí me relajé y ya dejé de buscar explicaciones para algo que por lo menos para mí es más grande de lo que puedo entender, pero sin embargo estoy muy agradecido con Dios que me haya puesto en esta misión, en este camino, porque si algo buscamos, yo sé que tú y yo y muchos de los que estamos aquí, es por supuesto dar algo de valor, cuidarnos, pero contribuir con algo de servicio. Y creo que esto es un buen camino. Creo que esto es aparte algo serio, algo totalmente científico, algo respaldado, pero algo que sí funciona. Algo que no es, oye, tómate esto a ver si te funciona. Pero voy a tocar un punto importante. ¿Por qué a algunos les reacciona muy rápido y a otros no, Rubén, desde tu punto de vista?
Es una excelente pregunta. Rolando, hay una cosa que se llama en medicina, pero que alguien puede sospechar cuáles son las dos palabras. Respuesta individual. ¿En qué momento, digamos, si tú tienes un familiar con depresión, en qué momento te va a decir un psiquiatra, la única medicina que utilizo yo soy esta? Y que va a decir exactamente es lo que funciona. Muchas personas responden, no solo, digamos que yo tuviera 100 pacientes que responden a una droga psiquiátrica en los primeros 30 días, ¿cierto? Pero la realidad es que posiblemente no va a ser la misma medicina. Si yo quiero decir, voy a darles algo que respondan en 30 días, posiblemente va a tener que utilizar totalmente cosas distintas. Quiere decir que si yo tengo solamente un donante de cisteína, la respuesta de nutrición celular depende también de que la capacidad que tiene el mismo cuerpo, no el producto, el mismo cuerpo de asimilar, aumentar el nivel de glutatión, y no todos los pacientes son diabéticos. Si yo en este momento manejo diabéticos con un donante de cisteína, he tenido respuestas desde el primer día. Es una locura. Desde el punto de vista como médico, yo diría, esto no es posible. Si el paciente no me lo cree, menos me lo creo yo. Pero la realidad es esta. ¿Por qué? Porque la respuesta individual es totalmente distinta. Entonces también en medicina nosotros decimos es, si tú vienes a mi consulta o vas a una consulta por una infección bacteriana y yo te digo, Rolando, mira, te voy a enviar el Z-Pack o te voy a enviar acitromicina y vas a responder en 6 horas, yo voy a cometer un error. ¿Por qué? Porque por estadística, generalmente el antibiótico empieza a trabajar a las 48, 72 horas. Pero es que, Rolando, tú me llamas a las 4 horas después de tomarte el antibiótico y me dices, doctor, esto es milagroso. Me siento como si no hubiera tenido infección. Te voy a decir, estás hablando mentiras, 72 horas. No, la respuesta individual es fundamental. Ahora, por favor, los que esperan productos milagrosos, quítense por favor esa venda de los ojos, porque la realidad es que uno no puede esperar tampoco en que procesos crónicos, como una diabetes de 10, 15 años, tengan la respuesta en un día. O sea que estos tratamientos también tienen la tendencia a ser crónicos, pero yo no le puedo quitar un testimonio a una persona que me diga con problemas de alergia o problemas de diabetes, de artritis, no, es que me tomé un sobre de esto y ya me siento súper bien. Lo único que le digo yo es, wow, voy a compartir su testimonio, pero no lo voy a vender como la expectativa real, porque todos los organismos responden de una forma muy distinta. Y Rolando, ¿a quién no le haríamos una recomendación de que si vas a tomar un producto natural, ¿y qué tal si te demoras 3 meses para tener una respuesta? No has venido sufriendo 10 años como para que valga la pena darle una oportunidad a tomar 4, 5, 6 meses. Nosotros a veces somos muy desesperados, sobre todo utilizando nutracéuticos. Recuerden que un nutracéutico es un producto natural de calidad farmacéutico porque está bien investigado. Pero yo creo que darle una demasiada confianza con una expectativa muy alta es lo que hace que en muchos estudios también estos productos naturales se dejen de tomar, porque la gente simplemente es, no, pero ¿y cómo así que la otra cosa, Rolando, que nos ha afectado mucho a ti y a mí? ¿Que me lo tengo que tomar toda la vida? Sí, claro. Bueno, dime exactamente, si la célula tuya necesita esto todos los días, ¿cuándo decides tú que la célula no lo necesita? Trata de hacer el cambio de aceite, si lo haces cada 3 meses, cada 6 meses, un año, de decirle al carro, ¿sabes qué? Por los próximos 2 años, eso sí, te exijo que trabajes bien, pero no te voy a cambiar el aceite. Ojalá te vaya muy bien con esa solución. El glutatión, el mensaje de hoy es esencial, es una sustancia totalmente vital, la necesitamos todos los días. O sea que cuando vas a tomar una decisión a partir de hoy de decir, voy a investigar qué donante de cisteína realmente está bien investigado, por lo menos por 43 años que valga la pena yo investigar y mirar, es para tomarlo todos los días. Se va a decir, no, yo solamente me lo voy a tomar 2 meses. No, realmente, más bien no hagas una inversión. Sigue comprando más bien el ajo, la vitamina C, etcétera, etcétera. Claro, claro. Y este punto, bueno, ya entra a la cultura, al hábito, a los gastos, que a veces preferimos gastar en otras cosas que son totalmente inservibles. Llámese bebidas, llámese comida, llámese gastos inútiles, y no le damos la importancia a lo más importante, ¿no? En nuestra vida, nuestro sistema inmune, que debería, a mi forma de ver, debe ser mi hábito más importante y hasta un tanto, por decirlo, egoísta, ¿no? Primero me cuido, porque si yo fallo, falla la estabilidad de mi familia,
falla la economía de mi hogar, falla todo si no me cuido. Entonces, eso se convirtió en una muy buena prioridad y lo aprendí en una escuela de negocios. En un entrenamiento con Robert Kiyosaki dice, es que tu inversión más grande eres tú, tu cuerpo. Esa es la primera inversión de un empresario, así que olvídate de que si invertir en mercadotecnia, eso, primero tu cuerpo. Si tú eres un empresario que no se cuida, no me das confianza, porque te va a dar un infarto y vamos a hacer mal los negocios. Entonces eso se me quedó muy grabado y empecé a cuidarme. Y bueno, ha sido una cultura. Pero esta parte de la inversión, de decir, bueno, pues yo ya destino tanto dinero para mí, para mi cuerpo. Es muy complejo de cambiar este hábito y sobre todo en nuestros países latinos, Rubén, donde pues es que es muy rica la comida, el plato paisa de allá de tu país, Hombre, impresionante, y los pozoles de acá de México y todo esto son maravillosos, pero hay que entender que ahorita ya no está igual la nutrición, ya no está igual. Yo siempre me recuerdo, mi abuelo murió de 102 años de longevo, de viejito. No se enfermó, o sea, le dolía una muela a veces de vez en cuando, pero no se enfermaban, pero comían totalmente sano. Tenía el rancho, tenía las vacas, tenía los cultivos y tenía todo. Y entonces la forma de comer cambió tanto que esto también, pues evidentemente ya la comida hoy, podemos ir al súper a comprar una manzana y no sabemos realmente cómo está hecha esta manzana, ¿no? Y sí, todo eso al final, pues ya es la forma de vivir, ya no podemos cambiar eso. Tenemos que ir a comprar comida que no tenemos idea cómo está conservada, cómo la desarrollaron. La fruta, hoy ya encontramos fruta todo el año, antes era temporadas. Y todo este tema ya es una evolución del mundo, debemos entenderlo, pero ¿qué tengo que entender con eso? Mi cuerpo necesita elevar el glutatión y no tengo cómo, no tengo cómo. Como dijiste, imagínate comerte los varios kilos de carne cruda, los huevos crudos, el brócoli crudo y todo crudo. Imposible. No estamos diseñados para eso ahora. exacto. Mira que tú haces mención de algo muy importante. Me recuerda, pues, obviamente antes de la pandemia yo viajaba mucho. ¿Cuál es la advertencia que te hacen en el avión cuando, digamos, el oxígeno, cuando caen las máscaras de oxígeno? Tú te la tienes que poner primero antes de cuidar a alguien más. Es un principio muy básico. Exacto. La mayoría de las personas que cuidan personas enfermas a veces no entienden que las personas que se tienen que cuidar más son los cuidadores, no hay que se les pone cuidado. Porque en el momento Exacto. en que tú te fallas, son dos personas que se pierden, no solamente una. Eso pues es fundamental. Y lo otro es eso, encontrarle formas prácticas de aumentar el glutatión. Es que la clave que debe quedar hoy es, el glutatión definitivamente no es una opción, o sea, es algo totalmente esencial. Y Rolando, mira, tú y yo en este momento podríamos tener dos ensaladas iguales que las que se comía tu abuelo, o incluso él comía lo que quisiera. Pero algo que vale la pena mencionar, que está demostrado científicamente, es, ¿tú sabes qué disminuye los niveles de glutatión? Todo lo que es la cantidad de fertilizantes que se utilizan, o sea, entre la cantidad de fertilizantes, radiación, contaminación, estrés, mala alimentación, sedentarismo, todo eso está demostrado que disminuye el glutatión. Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, no, pero es que yo me quedo en casa y por eso no me da coronavirus, listo, perfecto, te encierras en una burbuja, pero lo que tienes que entender es que no hay opción, así no haya coronavirus, de no aumentar el nivel de glutatión, porque ahora tenemos eh, para los que les fascine el iPhone y los otros teléfonos, las famosas torres 5G. Exacto. Entonces se supone que es una bendición por la transmisión de los mensajes por los videos, pero el nivel de radiación está garantizado de que va a disminuir tus niveles de GSH, así se llama GSH, glutatión. El otro estamos simplemente bombardeados por todas partes, desafortunadamente, con algo que afecta a nuestro organismo. Antes de que supieran la palabra glutatión, si yo les hubiera hecho una pregunta, ¿ustedes creen que la radiación nos afecta? Todos hubiéramos dicho que sí. ¿Ustedes creen que la utilización de fertilizantes en la tierra ha cambiado radicalmente la forma en que nos alimentamos? Sí. Ahora yo les doy una pieza de información que compartimos con Rolando. La razón fundamental también es que nosotros estamos cambiando en nuestro cuerpo los niveles de glutatión y por eso es que las células simplemente no se reparan
y se envejece mucho más rápido. Es muy distinto envejecerse, pero envejecerse y enfermarse es un plus que uno agrega por déficit de glutatión. Porque, digamos, un cáncer que está in situ, que está, digamos, confinado, se puede esparcir. Todo depende también de la cantidad de glutatión que se tenga. O sea que glutatión es una nueva palabra para el vocabulario. Ese es tal vez el mensaje muy importante que vale la pena de pronto investigar. Busquen en Google. Les van a, ahora que de pronto tienen tiempo, si están encerrados en la casa, les va a faltar horas en el día para mirar la información que existe acerca del glutatión y la gran sorpresa es busquen donantes de cisteína. O sea que eso es un mensaje que de pronto vale la pena mencionar, Orlando. Pues Rubén, maravilloso, maravilloso, de verdad, no sabes cuánto te agradezco esta charla, de verdad, o sea, a mí por lo menos me has abierto mucho más el panorama, te agradezco infinitamente porque yo sé que todos los que estamos conectados han tenido una información muy específica que no lo habíamos tenido, que solamente habíamos visto como que por arriba el tema del coronavirus, el tema de todos estos detalles que has explicado con maravillosa simpleza, que eso te lo agradezco mucho porque ha sido una información muy digerible para todos, de verdad. Bueno, Sí, Orlando, muchas gracias a ti por la invitación. Ojalá no sea la última vez no, que encantado. digamos este tipo de foro y pues muy agradecido con la asistencia. Espero que realmente de corazón les haya servido mucho, mucho la información. Que no se queden ahí, investiguen. Pero lo más importante es eso, no esperen siempre hasta estar enfermos. Hay que ser un poquito proactivos porque todo lo que hagamos es como un ahorro. Cuando nosotros pasa un desastre, nosotros estamos preparados con un ahorro. Esto es ahorrar en salud. Entonces, pues, que Dios los bendiga. Encantado de tenerlos y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rubén. Y pues bueno, familia, todos gracias por su presencia. Todos los invitados, todos los que se conectaron por primera vez, platiquen con esa persona que les conectó, que les dio este enlace para que les dé la información. Todo esto que compartió Rubén está en las páginas adecuadas. Putmed.gov, yo diría que es lo más importante y más, avalado, que puedes rápidamente encontrar. Pide información, no solo escuches y no solo crea, investigue. Y sobre todo, en alguna otra ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, Rubén, que es un punto que yo me topé y que estoy seguro que tú también. El mayor problema de la enfermedad es el tema económico. Por lo menos para nuestros países donde no tenemos apoyos de gobiernos o instituciones que nos respalden, el mayor problema de la salud que yo he visto desafortunadamente es un tema económico, que la gente no tiene acceso no solamente a los servicios de salud, sino a pagarse sus tratamientos, a pagar su medicina, a llevar un tratamiento médico, más aparte una nutrición adecuada, y esto pues también es salud financiera. Y otro día vamos a platicar de eso, porque pues yo ya me he dedicado a esto por esa necesidad de poder ayudar a la gente. ¿Cómo podemos ayudar más allá? El doctor hace su trabajo, pero no puede arreglar el tema del bolsillo, ¿sí? Así que hay otras personas que estamos especializados también en eso para poderles ayudar. Cómo consigan esto, cómo les pueden ayudar, cómo se puede conseguir más económico, cómo pueden generar otro tipo de estabilidad también para que esto pueda ser posible unirse en un beneficio común.